Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1 versículo 1 al 3 y en realidad esto va a ser simplemente una introducción a la epístola a los Corintios. Vamos a ver los primeros 3 versículos el día de hoy, pero también vamos a dar una introducción a la epístola a los Corintios. Algunas características que tienen estas epístolas. Pablo, si ha habido una iglesia, la cual realmente él se ha tomado el tiempo de poder instruirla, es la iglesia en Corinto. Y en un momento les voy a explicar probablemente por qué es que el apóstol Pablo se va a tomar tanto tiempo en esta iglesia. Si bien él no estuvo mucho tiempo en la iglesia de Corintio, la iglesia en la que más tiempo probablemente se mantuvo o estuvo fue la iglesia de Éfeso. El capítulo 20 de Hechos nos dice que Pablo estuvo 3 años en Éfeso. En Corintio sabemos de que Pablo estuvo simplemente 1 año y 6 meses, lo cual tampoco es un tiempo corto. Pero Pablo se tomó bastante tiempo para escribir a esta iglesia, para ayudarla a madurar. Viajó varias veces a Corinto, envió varios colaboradores a Corinto. Y ahora la pregunta es ¿por qué? Es porque la iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia que estaba sufriendo diferentes problemas, bastantes problemas en realidad. Y es algo que va a estar acorde a lo que hemos estado viendo en Tito en nuestro último estudio. ¿Por qué? Porque en Tito, no sé si recuerdan, hemos visto que Pablo le escribe una epístola, le escribe una carta a su discípulo Tito. ¿Para qué? Para que Tito sepa cómo debe conducir una iglesia de manera eficiente. Y ahora, hermanos, nos vamos a topar en 1 Corintios, 2 Corintios con una iglesia que está pasando varios problemas. Está pasando severos conflictos incluso en algunos casos. ¿Y por qué esto era así? Déjenme aquí comenzar a hablarles acerca del contexto en el que la iglesia de Corinto se encontraba. Corinto, hermanos, en la época del apóstol Pablo, y ya antes, era una ciudad bastante importante, bastante importante y bastante rica, bastante rica. ¿Por qué? Mucho de esto tiene que ver por el lugar donde se encuentra la ciudad de Corinto. El Corinto se encuentra en un istmo, se le llama. En un istmo es una zona en la cual está como que dividiendo el mar, está dividiendo el mar. Y Corinto se encuentra justo en la sección sur, dividiendo el mar, dividiendo el paso entre los barcos de Asia hacia Europa, dividiendo el paso de los barcos de Asia hacia Roma. Entonces con esto podemos entender un poco cuán importante era la ciudad de Corinto y por qué habrá sido una ciudad de bastante riqueza, de bastante prosperidad. Y es porque había mucho comercio que pasaba por la ciudad de Corinto. Mucho comercio es el que pasaba por esta ciudad. La mayoría de los barcos y del comercio que iba tanto de occidente a oriente o de oriente a occidente, pasaba normalmente por Corinto. Muchos de aquellos que navegaban en el mar Mediterráneo preferían, incluso cuando tenían embarcaciones pequeñas, subir sus embarcaciones de alguna manera para pasarlas por tierra en lugar de tener que pasar el peligroso mar, la peligrosa navegación que los tocaría si no querían pasar sobre Corinto. Entonces este es uno de los motivos por los cuales Corinto era una ciudad bastante importante, era una ciudad llena de comercio, era una ciudad llena de viajeros, era una ciudad casi tan importante como Atenas se podría decir. En Corinto, por ejemplo, también habían unos juegos como los Juegos Olímpicos, para los griegos eran los juegos más importantes, pero en segundo lugar de los juegos más importantes estaban los Juegos Istmicos que se celebraban en la ciudad de Corinto. Entonces, con este contexto, hermano, quiero hacerles notar cuán importante era la ciudad de Corinto. Fue importante para la época de los griegos, más de 100 años antes de Jesucristo. Lamentablemente la destruyeron en algún momento los romanos, pero la volvió a reconstruir Julio César, a tal grado de que en algún momento se llamaba Corinto la ciudad de la alabanza para Julio César. Y era una ciudad bastante importante. Era una ciudad también la cual estaba llena de personas de diferentes lugares. Había judíos, había griegos, había romanos, había militares, había marineros, había todo tipo de gente. Y era una ciudad bastante próspera. Pero si hay algo que podemos aprender del contexto de la iglesia de Corinto es de que el que sea una ciudad próspera o un lugar próspero económicamente hablando, eso no significa de que era una ciudad próspera moralmente hablando o espiritualmente. Corinto lamentablemente era una ciudad completamente rendida y corrompida en inmoralidad.
Corinto, incluso, algunos le llamaban corintianizarse a personas que pasaban por ahí y luego adoptaban sus prácticas. Corinto era una ciudad muy inmoral. Corinto era una ciudad llena de marineros, gente que estaba viajando, acostumbrada a la inmoralidad, acostumbrada a la corrupción, acostumbrada a todos los problemas que normalmente traen el amor al dinero, que el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, ¿sí o no? Entonces Corinto era una ciudad complicada, una ciudad bastante compleja y complicada. Y Pablo funda una ciudad en este lugar. Una ciudad que incluso era conocida por el gran templo que tenían a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Este templo, hermanos, para que conozcan un poco de la corrupción de la ciudad de Corinto, era un templo el cual daba trabajo a sacerdotisas, entre comillas, que en realidad eran prostitutas. Se dice de que el templo Afrodita o la diosa del amor tenía alrededor de 1000 sacerdotisas, que eran en realidad prostitutas, las cuales bajaban a la ciudad todas las noches o al atardecer. ¿Para qué? Para complacer los deseos lujuriosos de los marineros o de los viajeros y así ganar dinero. Eso era algo común en la ciudad de Corinto. La embriaguez, la inmoralidad, el desenfreno, la lujuria, el materialismo, era lo común dentro de la ciudad de Corinto. Y Pablo funda una iglesia en esta ciudad. Una ciudad importante en aquella época, pero una ciudad bastante complicada. Ustedes mismos pueden leer el relato del apóstol Pablo fundando esta iglesia en el libro de Hechos capítulo 18. Después de que Pablo fue a Atenas, después de que Pablo estuvo en Tesalónica, en Berea, en Atenas, Pablo pasó a Corinto, llegó a Corinto. Y Corinto es una ciudad donde Pablo primeramente fue a la sinagoga, como normalmente hacía. Fue a la sinagoga a debatir con los judíos y las personas que estén allá y mostrarles quién es Jesucristo a través de las Escrituras. Por la gracia de Dios, bastantes personas se convirtieron. Y Pablo tuvo que quedarse más tiempo en Corinto de lo que él probablemente esperaba. En Hechos capítulo 18, versículo 10, se nos dice de que Dios mismo se le reveló a Pablo y le dijo: Pablo, quédate en esa ciudad porque tengo mucha gente en este lugar. Lo cual, hermanos, debe darnos bastante esperanza, pero al mismo tiempo debemos ser realistas por lo que vamos a ver en toda la epístola a los Corintios. ¿Por qué? Hermanos, hay esperanza. Una de las ciudades más corrompidas en aquella época, sí, Dios tenía gente ahí. Dios tenía mucho pueblo ahí. Pero el hecho de que esté en una ciudad bastante corrompida, eso significaba de que también la iglesia en Corinto iba a tener que sufrir ciertas dificultades, iba a tener que pasar ciertas adversidades que quizás otras ciudades no iban a tener que hacerlo. Es por eso que Pablo se va a tomar no solamente una ni dos, va a tomarse 4 cartas para enviarle a la iglesia de Corinto. Lamentablemente 2 de esas cartas no las tenemos el día de hoy. La primera, en realidad, antes de la carta que vamos a estudiar, Pablo ya había enviado una carta, y entre la primera y la segunda carta, Pablo había enviado otra carta, la cual es conocida como la carta severa. Pero, como les digo, al mismo tiempo es interesante conocer un poco de la historia de Corinto. ¿Por qué? Porque nos da esperanza de que no importa la ciudad en la que nos encontremos, no importa la corrupción social en la que vivamos, Dios puede salvar a las personas, Dios puede cambiarlas completamente, transformarlas. Pero también la carta a los Corintios y la historia de los Corintios nos muestra de que la iglesia va a pasar dificultades y va a pasar diferentes adversidades, probablemente por el contexto en el que se encuentre. La iglesia de Corintio obviamente no era una iglesia, hermanos, la cual estamos llamados a imitar específicamente. Algunos hablan en nuestra época de imitar a la iglesia primitiva. Debo recordarles, hermanos, de que una de las iglesias primitivas era la iglesia en Corinto. Y la iglesia de Corinto no era una iglesia para imitar. Sí hubieron buenas iglesias las cuales Pablo dio muchas gracias, como la iglesia de Roma, como la iglesia en Filipos, como la iglesia en Tesalónica. Pero la iglesia de Corinto no es una de estas iglesias. Si bien Pablo sí va a dar gracias a Dios por ellos, pero como vamos a ver en toda la epístola a los Corintios, en sus 2 epístolas, en las 2 epístolas que vamos a estudiar, Pablo va a estar muy preocupado y va a tener que afrontar serias dificultades dentro de esta iglesia, serias dificultades dentro de esta iglesia. Déjenme relatarles, hermanos, algunas de las dificultades con las que nos vamos a encontrar.
Y esto es importante para nuestra iglesia, para la iglesia en La Paz, para la iglesia de nuestra época. ¿Por qué? Porque las dificultades que estaban pasando los corintios, hermanos, son dificultades que también se pueden repetir dentro de nuestras iglesias y que lamentablemente se repiten dentro de nuestras iglesias. Es por eso que Dios en su misericordia decidió dejarnos esta epístola. ¿Para qué? Para corregir aquellas deficiencias. Algunos de los problemas que iba a pasar esta iglesia, o que ya estaba pasando esta iglesia, eran la división. ¿Les suena familiar? Es algo común, hermanos, ver en nuestra época iglesias divididas, diciendo yo soy de este, yo soy del tal, yo soy del Pascual. Eso es algo con lo que nos vamos a encontrar directamente en el capítulo 1, las divisiones. Dentro de la epístola a los Corintios vamos a encontrarnos también con la inmoralidad. La iglesia de Corintio había tolerado e incluso socapado la inmoralidad dentro de su membresía. Esto es algo con lo que la iglesia debía lidiar. Eso es algo con lo que Pablo va a lidiar de manera bastante fuerte. La iglesia de Corinto era una iglesia, hermanos, la cual estaban peleándose dentro de la iglesia los mismos hermanos, incluso llevando a juicio a otros hermanos. Eso es algo de lo que vamos a hablar en el capítulo 6 de Corinto, de esta epístola, perdón. En el capítulo 6 de la primera epístola de Corintios nos vamos a topar con cristianos que están teniendo tan serias trifulcas que incluso están teniendo que ir a los juzgados seculares a solucionar sus problemas. Al mismo tiempo era una iglesia la cual tenía conflictos respecto al matrimonio. Al parecer los matrimonios estaban pasando malos momentos, incluso los solteros. Había confusión respecto a la soltería, a la sexualidad, respecto al matrimonio, respecto al divorcio. Y Pablo va a tener que hablar de este tipo de cosas. Al mismo tiempo también era una iglesia la cual vivía en inmadurez y probablemente peleas y conflictos, discusiones por cosas que realmente no tenían mucha razón de ser. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 8 de Corinto, de esta epístola, nos va a decir de que va a lidiar con el tema de la carne, de que si será correcto comer carne sacrificada a los ídolos o será incorrecto comer carne sacrificada a los ídolos, ¿cuál será la posición? Había cristianos dentro de la iglesia de los Corintios peleándose por este tipo de cosas. Asimismo, al parecer, dentro de la iglesia de Corintios estaba siendo negligentes con la ayuda y el sostén de los que son pastores dentro de la iglesia, de aquellos que Dios ha llamado a pastorear. Al parecer la iglesia tenía serias confusiones y estaba siendo negligente con el sostén que tenía que darle a sus pastores y estaba confundida probablemente respecto al tema de las ofrendas. En la zona familiar, hermanos, en nuestra época igual sucede esto. Vamos a ver cómo Pablo va a mencionar también de que había personas que probablemente se estaban aprovechando de esto. Pero al mismo tiempo, hermanos, nos encontramos con una iglesia de Corintio que si ustedes leen toda la epístola van a darse cuenta que es una iglesia llena de dones. Pero al mismo tiempo nos vamos a encontrar con algo irónico. Uno pensaría de que una iglesia llena de dones es una iglesia la cual debe andar muy bien. Una iglesia llena de dones debe andar sumamente bien y debe estar avanzando y debe estar expandiendo el reino de Dios en este mundo. Pues no exactamente ese no era el caso de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque por más de que tenían muchos dones, se habían olvidado utilizar esos dones motivados por el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Y entonces Pablo les va a tener que decir a estos cristianos con muchos dones, supuestamente incluso dones sobrenaturales, dones carismáticos, Pablo les va a tener que decir todos esos dones no valen nada si resulta que ustedes se han olvidado del amor. Eso es lo que Pablo va a mencionar en el capítulo 13. Así también Pablo va a tener que lidiar con el tema de las lenguas y la confusión y el desorden en el que estaba viviendo esta iglesia. La confusión y el desorden en el que estaba viviendo esta iglesia. Tal era el desorden dentro de esta iglesia, hermanos, que en el capítulo 11 Pablo también va a tener que lidiar con el tema de la Santa Cena. Había personas que estaban utilizando la Santa Cena como una excusa para probablemente la gula, para probablemente el pretender o al aparentar ciertas cosas hacia los demás, en lugar de realmente compartir la Santa Cena como deberían. Había personas las cuales estaban tomando la Santa Cena indignamente, sin estar viviendo de una manera digna del Evangelio, sino estando en pecado de manera voluntaria, practicando de alguna u otra forma el pecado probablemente. Pablo va a tener que lidiar con eso. Pablo va a tener que lidiar también con probablemente una falsa doctrina dentro de la iglesia que se había introducido por falsos maestros, y es de que la resurrección ya había sucedido.
Pablo va a tener que tomarse todo un capítulo para hablarnos de la resurrección. Y así hasta el final del libro, de esta primera epístola, Pablo, hermanos, nos va a mostrar la preocupación que tenía de esta iglesia, con esta iglesia. La preocupación que él tenía de que estas personas estén firmes en la fe, actúen valientemente, se esfuercen y vivan en amor entre ellos. Entonces era una iglesia con bastantes conflictos, hermanos, bastantes problemas. Muchos de estos problemas probablemente, como ya he mencionado, fueron ocasionados por el contexto en el que ellos vivían. Ellos vivían en un contexto bastante inmoral, bastante inmoral, corrompido por el pecado. Entonces Pablo pero va a lidiar con esta iglesia. Y ahora aquí, ya comenzando este estudio, hermanos, entendemos de que cuando uno ve que una iglesia está andando de manera deficiente, adivina qué es lo que hay que hacer. No como hoy día nos dicen de que cerremos los ojos, de que no juzguemos, de que no hagamos nada, de que Dios los va a juzgar después. Pablo no va a tener esa actitud, sino que Pablo le va a enviar varias cartas a esta iglesia. ¿Por qué? Porque era necesario que se corrijan. Era necesario que anden de la manera correcta. El apóstol Pablo, si había algo que él quería, era de que su pueblo, aquellos que realmente habían llegado al Evangelio, el pueblo de Dios, aquellos que verdaderamente habían llegado a conocer a Cristo, vivan de manera digna respecto a esto. Y entonces Pablo, al ver una iglesia como Corinto y los problemas que ellos estaban viviendo, no va a poder quedarse tranquilo y les va a enviar cartas bastante extensas. Primera Corintios, Segunda Corintios y Romanos son las cartas más extensas que tenemos del apóstol Pablo. Son de las cartas más extensas que tenemos del apóstol Pablo. Al mismo tiempo también tengo que recalcar, hermanos, de que esta carta va a ser bastante práctica. Si bien estamos estudiando en la iglesia la carta a los romanos, la carta a los romanos, hermanos, es como un autor dice, es como la constitución de nuestra iglesia, ¿sí? Y debe ser como la constitución de nuestra iglesia, que nos ponga claramente qué es lo que creemos, cuáles son los fundamentos de nuestra fe y también de la práctica, como Pablo va a hacer en Romanos. Pero Primera Corintios va a ser una epístola no tan doctrinal, si bien vamos a hablar mucho de doctrina, pero va a ser más una carta práctica. Va a hablar directamente, va a pasar Pablo de manera directa de la doctrina a la práctica, de manera rápida y frontal, porque eso era lo que necesitaban los corintios. Los corintios ya habían recibido bastante doctrina, bastante instrucción. Entonces Pablo en muchos lugares va a mencionar la doctrina, pero directamente lo va a aplicar a la vida de los creyentes. Directamente va a aplicar cómo es que esta doctrina debe verse en nuestra vida, en la forma en la que vivimos. Y ahora esto es importante, hermanos, porque lo que Pablo va a hacer en esta epístola es algo que nosotros esperamos que todo cristiano haga. Todas las doctrinas que tú aprendes, todo aquello que se te enseña acerca de Cristo, acerca del Evangelio, de alguna u otra forma, hermano, eso debe dar fruto en la forma en la que vives. De alguna u otra manera eso debe verse en la forma en la que practicas el cristianismo, en cualquier contexto en el que Dios te haya puesto. La doctrina siempre debe transformarse en una forma de vida, y es lo que Pablo le va a exigir a esta iglesia en Corinto. Y así, hermanos, con esta pequeña introducción, quizás algunos detalles más que algunos están esperando. Pablo funda esta iglesia entre el 50 y 52 después de Jesucristo. Probablemente envía esta carta en el 55 después de Jesucristo, estando en Éfeso. Esos son algunos detalles que normalmente algunos hermanos siempre quieren saber. Vamos a ver el contexto histórico, el momento histórico en el que nos encontramos. Pablo no está encarcelado, Pablo está probablemente en su segundo viaje misionero, probablemente ya con miras de ir a Jerusalén, pero Pablo está preocupado por los corintios. Incluso va a viajar a Corinto y va a enviar a Tito, a Timoteo, va a intentar enviar a Apolos también y a diferentes personas para que puedan colaborar con esta iglesia que está viviendo de manera bastante complicada. Gracias a Dios, la iglesia de Corintio al parecer reaccionó a las amonestaciones y a la exhortación del apóstol Pablo. Eso es algo con lo que nos vamos a topar en la segunda epístola, de aquí a un buen tiempo, hermano, porque nos va a tomar bastante tiempo exponer estas dos epístolas. Pero con esta introducción, si es que creo que no me estoy olvidando de nada importante, directamente pasemos, hermano, a lo que el apóstol Pablo nos dice en los primeros 3 versículos de esta epístola, que es como una pequeña introducción de lo que vamos a ver en toda la epístola a lo largo del tiempo que nos vaya a tomar los días miércoles en este estudio. Entonces escucha lo que Pablo dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, el estudio del día de hoy, estos 3 versículos los vamos a dividir en 3 partes. Pablo nos va a decir, versículo 1, ¿quién es Él? En el versículo 2, Pablo le va a recordar a la iglesia de Corinto quiénes son ellos. Y en el versículo 3, Pablo nos va a mostrar cuál es el deseo para ellos, cuál es el deseo que tiene para ellos. Y en estos 3 versículos es donde hoy día son los 3 versículos que hoy día vamos a exponer y nos va a tomar bastante tiempo, suficiente tiempo para llenar todo este estudio, estos simples 3 versículos. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que debemos afirmar y que debemos comprender de esta pequeña salutación del apóstol Pablo. Nosotros entendemos, hermanos, de que el Espíritu Santo ha inspirado ¿cuántas palabras en la Biblia? Toda palabra es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo. Es por eso que no podemos pasarnos hacia la ligera versículos, aunque parezca que no tienen mucha relevancia, aunque parezca que no son muy importantes, porque pareciera que el apóstol Pablo simplemente aquí está saludando a los corintios, y es verdad, los está saludando. Pero eso no significa de que el Espíritu Santo, de que Dios no tenga algo para enseñarnos a través de estos versículos, y es lo que quiero mostrarles. Lo primero que Pablo va a hacer, hermanos, es presentar quién es Él. ¿Quién es Él? Y ahora esto quizás para algunos de ustedes va a sonar un poco raro. ¿Por qué? Porque los corintios ya saben quién es Pablo. Pablo ha estado 1 año y 8 meses con ellos. Pablo ha estado bastante tiempo predicándoles a ellos, entonces ellos saben quién es Pablo. No es necesario que les vuelva a repetir. Pero por algún motivo el Espíritu Santo, hermanos, inspiró al apóstol Pablo siempre en sus epístolas. Comenzando una epístola, el Espíritu Santo lo inspiró para que él se presente. Y este es un motivo, tiene un motivo en el Nuevo Testamento. Y es de que el mismo apóstol Pablo nos va a decir en Efesios capítulo 2, versículo 20, de que los apóstoles son el fundamento sobre el cual la iglesia debe ser edificada. Y el apóstol Pablo entonces, si va a escribir esta epístola a los Corintios y por extensión a toda la iglesia a través de las épocas, el apóstol Pablo primeramente va a dejar claro quién es él. Él no es cualquier persona, él no es cualquier hombre, él es un apóstol de Jesucristo, por lo cual tiene autoridad para legislar, para regir, para instruir en doctrina a la iglesia. Y no solo a la iglesia de los Corintios, sino a la iglesia de Jesucristo a través de los años, a través de los siglos, en cualquier generación y en cualquier lugar en el que se encuentre. Y es por eso que el apóstol Pablo va a comenzar mencionando y recordándole a los Corintios quién es él. Y ahora esto, hermanos, por si acaso, no es por presumir, pero sí, como vamos a ver más adelante en la segunda epístola a los Corintios, Pablo sabe de que hay personas las cuales quieren denigrar la autoridad apostólica. Pablo sabe de que incluso hay personas, escuchan muy bien esto, de que quieren usurpar la autoridad apostólica. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo va a hablar de otros apóstoles. Y no se está refiriendo, hermano, a los otros 11 apóstoles que sí existían y que nosotros aceptamos como apóstoles. Pablo va a hablar de otros hombres que supuestamente se llamaban apóstoles de Jesucristo, pero que en realidad eran obreros de Satanás y que eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos que solamente estaban detrás de satisfacer sus deseos pecaminosos. Y Pablo sabe de que hay personas, ya en la época de la era apostólica, no hemos pasado el primer siglo del cristianismo, y ya había personas las cuales quieren usurpar el lugar de los apóstoles. Es por eso que es importante que el apóstol Pablo afirme y recuerde quién es él, recordándonos cuál es el derecho que él tiene para legislar y para escribirnos esta epístola. Lo que el apóstol Pablo vivía en aquella época es algo, hermanos, que se sigue viviendo en nuestra época. Yo sé, hermanos, y ténganme paciencia, algunos de ustedes ya han escuchado esto varias veces, pero es necesario volverlo a repetir. También porque en la iglesia tenemos muchos nuevos hermanos que probablemente no han escuchado esto, así que les ruego tener un poco de paciencia. Pero igual que en la época del apóstol Pablo, en nuestra época hay personas las cuales se llaman apóstoles y quieren usurpar el lugar de los 12 apóstoles del primer siglo, hermanos. Y ese es un error sumamente grande. Porque como ya he mencionado, Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice de que los apóstoles del primer siglo, aquellos que Cristo había encomendado el apostolado, ellos son el fundamento de la iglesia. Y el fundamento en una casa, el fundamento en una edificación se pone una sola vez. Una sola vez. Cristo es la piedra angular.
Pero Cristo mismo dijo de que Él no, en su tiempo con los apóstoles, Él no llegó a enseñarles todo lo que Él quisiera. Entonces el Espíritu Santo iba a inspirar a los apóstoles para enseñarnos y explicarnos y agrandar incluso todas las doctrinas que Jesucristo ya había enseñado. Ahora, esto es importante, hermanos, llegando a un tema que vamos a tocar las siguientes semanas, pero que ya lo voy a adelantar en cierta manera. Algunas personas podrían decir en nuestra época, no, sabes, a mí lo que me importa es seguir a Jesucristo. Pregunta, hermanos, ¿cuántos libros Jesucristo ha escrito? Sí, ninguno, ningún libro. Jesucristo no escribió ningún libro. Todo lo que sabemos de Jesucristo es gracias a los apóstoles. Jesucristo mismo, y en el plan de Dios, en su soberanía, en su providencia, Él decidió de que todo lo que su iglesia sepa sea a través de los apóstoles. Es por eso, hermanos, que es importante afirmar la autoridad del apóstol Pablo, y no solo la del apóstol Pablo, sino también la de los demás apóstoles. Nosotros, hermanos, como iglesia, por si acaso, somos una iglesia apostólica, pero no es porque yo me crea apóstol, o porque el pastor José se crea apóstol, o porque alguno de nosotros vaya a ser apóstol en algún momento. No, hermano, para nada. Eso está completamente alejado de la verdad del Nuevo Testamento. Nosotros somos una iglesia apostólica divina, ¿por qué? Porque creemos en los apóstoles. ¿En qué apóstoles? En los apóstoles verdaderos. Y el apóstol Pablo se va a presentar en esta epístola, comenzando este saludo, como un apóstol verdadero. ¿Cómo sabemos esto? Escucha lo que Pablo va a decir. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Hermanos, una persona no se levantaba una mañana y decía, ¿sabes? Tengo ganas de ser apóstol. Me he soñado de que Dios quiere que sea apóstol. O incluso hay en nuestra ciudad, bueno, en la ciudad del Alto, si no me equivoco, hay en este mundo que está bastante desviado, sobre todo en los países del primer mundo. Lamentablemente el cristianismo se ha desviado terriblemente. Hay seminarios, hermano, los cuales hay hombres que van a estudiar esos seminarios y te dan tu título de apóstol. Pagas $325, si no me equivoco, pasas unos cuantos cursitos y tienes tu título de apóstol. En nuestra misma ciudad tenemos un hombre llamado Luis Guachaya que no tiene nada que ver conmigo. Lo único que comparto con ese hombre es el apellido, porque en todo lo demás estamos en desacuerdo, por si acaso. Pero ese hombre se llama apóstol. Es un apóstol. Hay un hombre el cual se apellida Villegas. Si no me equivoco es Alejandro Villegas. Tiene una iglesia aquí en la zona sur. Igual, él se cree apóstol. Es apóstol. Dice que un día Dios le dijo que iba a ser apóstol. Ah, sí. Pues ¿quién dijo que tú puedes decidir cuándo eres apóstol y cuándo y si eres o no eres apóstol? En la Biblia, hermanos, se reconoce solamente el apostolado de 12 personas, si quieren 13, utilizando a Matías más. Pero en realidad la Biblia reconoce el apostolado de los 12. Vamos a ver esto más adelante, hermanos. Cómo Pablo va a hablar acerca de su mismo apostolado y él mismo se va a presentar como el último de los apóstoles. Aquel que como un abortivo Dios decidió utilizar. Pablo mismo va a decir que él era el último de los apóstoles, pero es algo de lo que vamos a estudiar más adelante. Pero en este mismo versículo, hermanos, encontramos de que el apóstol Pablo había sido encomendado por Jesucristo mismo. Había sido llamado a esto. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo, hermano, para llamar a Pablo? Ahora, esto es importante, porque algunos podrían decir en nuestra época de que Jesucristo me ha llamado en un sueño o algo así. ¿Cuál era uno de los requisitos, hermanos, para ser un apóstol? No sé si ustedes han leído el libro de Hechos, capítulo 1, donde cuando los apóstoles van a elegir a alguien que reemplace a Judas, Judas que se suicidó después de haber traicionado al Señor, los apóstoles ellos mismos van a decir, si hay alguien que va a poder reemplazar a Judas, tiene que ser alguien, escucha bien esto, tiene que ser alguien que haya visto a Jesucristo resucitado. Que haya visto a Jesucristo resucitado. Pablo lo vio. Cristo mismo, el libro de Hechos nos dice que Cristo mismo fue a buscar a Pablo y se le apareció. Es por eso que Pablo va a reconocer de que él ha sido llamado para este ministerio y está escrito en las páginas de la Escritura. Cristo mismo se le apareció a Pablo y lo encomendó al ministerio del apostolado, a ser uno de los 12 y a ser el más importante de los apóstoles, hermano. Pablo es el más importante de los apóstoles, aunque él fue llamado al final,
Bueno, Jesucristo mismo dijo, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, ¿o no? Y entonces Pablo dice, esto es un llamado especial. Pablo había recibido un llamado especial que otros no han recibido. No sé si no sabían, hermanos, pero por si acaso a Tito, a Timoteo, a Bernabé, a Silas, a Lucas, a Santiago, a Judas en el Nuevo Testamento no se les llama apóstoles. Por ejemplo, el escritor Santiago no es el apóstol Santiago, es el hermano de Jesucristo y a él no se le llama apóstol. Judas, el de la pequeña epístola de Judas antes de llegar al Apocalipsis, igual, él no se llama apóstol, no era un apóstol. Hay muchas personas, hermanos, los cuales el apostolado, perdón, era un llamado especial que Cristo le hacía a algunos. ¿Qué características tenían los apóstoles, hermanos? Varias características. Pasajes en la Biblia que nos demuestran esto, uno de aquellos es lo que les acabo de mencionar. Hechos capítulo 1, cuando el apóstol Pedro y los demás apóstoles dicen de que aquel que vaya a reemplazar a Judas tiene que haber visto a Jesucristo. Tiene que haber visto a Jesucristo resucitado. Tiene que haber visto a Jesucristo resucitado. Esa era una característica de aquellos que iban a ser apóstoles. Segundo, escucha bien esto. Un apóstol tenía que ser reconocido por los demás apóstoles. No sé si sabían eso. Pero un apóstol tenía que ser reconocido por los demás apóstoles. Ahora, con estas simples dos características, hermanos, ya hemos derribado al apostolado de nuestra época, al apostolado, entre comillas, de nuestra época. Porque aquellos que se llaman apóstoles en nuestra época, ya está bien, como este tal Alejandro Villegas, podrían decir esto. Cristo se me ha aparecido y me ha llamado. Un momento, ¿sí? ¿Cómo yo sé que realmente Cristo te ha llamado? ¿Cómo yo sé? Es que me he soñado que Cristo vino y se me apareció, ¿sí? Momento. ¿Cómo sabes que era Cristo? ¿Tú acaso sabes cuál es su rostro? ¿Sabes cómo se ve? No sé si alguna vez se han puesto a pensar en esto, ¿no? Las personas que dicen que han visto a Jesucristo, ¿cómo saben que era Cristo? Perdón, pero en el Nuevo Testamento no tenemos ninguna fotografía de Cristo. Entonces, ¿cómo saben que realmente era Cristo? No hay forma de saberlo. Nosotros confiamos que Cristo se le apareció a Pablo, ¿sabes por qué? Porque la Escritura nos dice, pero la Escritura no me dice que se te va a aparecer a ti para que tú te llames apóstol. Segunda característica de un apóstol era que tenía que ser reconocido por los otros apóstoles. Por eso Pablo va a decir en Gálatas capítulo 2, de que él mismo fue a aquellos apóstoles, aquellos que ya eran reconocidos como apóstoles, a que ellos reconozcan su ministerio. El mismo apóstol Pablo, aunque él fue llamado por Jesucristo, él fue a ser reconocido por los apóstoles. Él fue a ser reconocido por los apóstoles de su época. Y adivina, hermano, eso no se puede repetir. Lo siento, pero Pedro y Mateo y los demás apóstoles, Juan, ya murieron. No te pueden reconocer. Entonces, ¿quién te va a reconocer? Y como les dije, hermanos, en la historia del cristianismo, ustedes pueden leer a los padres de la iglesia, ustedes van a notar, hermanos, de que ellos reconocían de que el apostolado era un ministerio especial para el primer siglo. Era algo que había terminado con el apóstol Juan. Una vez que el apóstol Juan escribió Apocalipsis y murió, los padres y los pastores después de ellos sabían, aquí terminó el apostolado, no hay más apóstoles. Porque el apostolado, como Pablo nos lo presenta en este capítulo, en este primer versículo de este primer capítulo a los Corintios, Pablo dice, este era un llamado especial. Es un llamado que Cristo le había hecho al apóstol Pablo. Es un llamado especial que Cristo mismo le había hecho al apóstol Pablo. Y no era por voluntad de hombre. Uno no podía decidir ser apóstol, sino que Cristo tenía que decidir. Era la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo comienza esta epístola presentando cuál es la autoridad que él tiene. Es por eso, hermanos, que como les dije al principio, nosotros somos una iglesia apostólica, pero es porque creemos en los apóstoles del Nuevo Testamento. Y creemos en su autoridad y estamos dispuestos a someternos a la autoridad apostólica del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan. Estamos dispuestos a someternos a su autoridad apostólica, obviamente. Ellos son el fundamento sobre el cual Cristo edifica su iglesia. Pero hay muchos motivos por los cuales no creemos, hermanos, de que hayan apóstoles en nuestra época. Uno de esos motivos, porque el apóstol Pablo mismo va a decir de que él fue el último de todos los apóstoles y que después de él no hay más, no hay más. Él fue el último, como un abortivo. Creo que eso es bastante claro, ¿sí o no?
Y Pablo, en sus epístolas pastorales, que ya las hemos estudiado, 2 Timoteo, Tito, Pablo, escucha bien esto. Pablo no va a decir que Tito es un apóstol. Pablo no va a decir de que Timoteo era un apóstol. Pablo no va a hacer eso. Sino más bien les va a mandar a Tito y a Timoteo de que se sometan a su apostolado. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Timoteo le va a decir, tú repite lo que has escuchado de mí. Timoteo debía estar sometido a la autoridad apostólica. Debía estar sometido a la autoridad apostólica. Los apóstoles no van a hablar de otros apóstoles. Cuando el apóstol Pablo, escucha, hable de otros apóstoles, va a decir esto, son falsos apóstoles. Sí, el Nuevo Testamento habla de otros apóstoles aparte de los 12. ¿Y sabes cómo le llama? Obreros fraudulentos. Obreros siervos de Satanás, así es como Pablo les va a llamar. El Nuevo Testamento no nos da ninguna evidencia, ninguna justificación para afirmar de que el día de hoy hay apóstoles. Y les recuerdo, hermanos, de que esto del apostolado en realidad comenzó con la Iglesia Católica, cuando ésta empezó a corromperse. Y el Papa empezó a llamarse el sucesor de Pedro. Y entonces el Papa también es un apóstol de Cristo, obviamente, si es el sucesor de Pedro. Entonces esto es algo que no comenzó con la Iglesia cristiana ortodoxa, sino ya con la corrupción y la desviación que tuvo la Iglesia Católica. Aparte que, de manera casualmente, aunque no es casualidad, las sectas en nuestra época también tienen apóstoles, como los mormones, por ejemplo. Ellos también tienen apóstoles. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros creemos en pastores. Uno de los motivos, hermanos, por los cuales no creemos que haya apóstoles, esto es algo que les debe llamar la atención, ¿sí? Pablo, por ejemplo, en su primera epístola a Timoteo, Pablo le va a decir de que la iglesia necesita pastores. Y adivina, para los pastores, Pablo va a dar requisitos. Estos requisitos tienen que cumplir. Imagínate si en la mente del apóstol Pablo también existían apóstoles. Iban a existir más apóstoles en nuestra época. Hermano, ¿tú crees que el apóstol Pablo daría requisitos para ser pastor y no para que reconozcamos a los apóstoles? Obviamente que haría eso. Haría eso. Si la iglesia iba a continuar teniendo apóstoles en cada generación. Pero eso es algo completamente absurdo que no entraba en la mente de los apóstoles. No hay ninguna evidencia. Y no cometan el error como ese tal Alejandro Villegas que hace malabares teológicos para decir de que había apóstoles. Por ejemplo, agarra 1 Tesalonicenses, si no me equivoco, capítulo 3, y dice, miren, ahí se llama a Tito a un apóstol. Mentira, no se le llama apóstol. No se le llama apóstol. El mismo apóstol Pablo le va a llamar a Timoteo, a Timoteo, perdón. En 2 Corintios capítulo 1, Pablo le va a llamar a Timoteo el hermano Timoteo. No se le llama apóstol como los 12 apóstoles, eso no existe en el Nuevo Testamento. Ahora con esto no voy a negar de que la palabra en el griego apóstolos, significa enviado. De manera genérica, todos somos apóstoles si quieren, ¿sí? Si quieren, hermanos, todos somos apóstoles de manera genérica. ¿Qué significa esto? De que la palabra apóstol significa alguien enviado y la realidad es de que cada uno de nosotros, tú y yo, hemos sido enviados a predicar el evangelio, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, todos podemos llamarnos apóstoles. Hemos sido enviados por Cristo para predicar su evangelio. Pero hay una manera especial en el Nuevo Testamento que se utiliza para la palabra apóstolos. Y es una manera especial que solamente admite a los 12 apóstoles. Y a Matías quizás podemos debatirlo. En el mismo libro de Apocalipsis se habla de los 12, ¿no? No se va a hablar de más personas, no se va a hablar de nuevos apóstoles. La nueva era apostólica que fue fundada por Peter Wagner probablemente en el 2001 o en inicios del 2000. Eso es algo nuevo, eso es algo que antes no existía. Hombres que se llamen apóstoles y ese tipo de cosas. Y son gente que lo único que quiere es tener cierta autoridad para poder engañarte, hermano. Pero Pablo acá se presenta como un verdadero apóstol de Jesucristo. Él fue llamado por Cristo. Pablo no decidió ser apóstol. Cristo lo escogió para esto. Y fue la voluntad de Dios que Pablo sea así. Y Pablo comienza que Pablo cumpla ese ministerio. Y Pablo comienza esta epístola, hermanos, presentando su autoridad. Él necesita presentar su autoridad porque, como ya dije, tiene que corregir muchas cosas en esta iglesia. Tiene que corregir muchas cosas en esta iglesia. Entonces se presenta con la autoridad de hacerlo.
sabiendo, como ya he mencionado, de que había personas en la iglesia de Corinto, las cuales estaban despreciando a Pablo. Como vamos a estudiar, hermanos, en un buen tiempo, a Pablo le decían ese enano, calvo probablemente, y se burlaban incluso de cuán feo era físicamente quizás, y lo despreciaban, y lo desprestigiaban, perdón. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces Pablo es obvio que va a presentarse como quien es. Él tenía el derecho y la autoridad de dirigir a la iglesia, y de legislar, y de normar cómo es que la iglesia debe vivir. Y nosotros creemos eso, hermanos. Nosotros aceptamos a los apóstoles del Nuevo Testamento. Todos los demás son unos pacpacos, habladores, charlatanes. Y Pablo se presenta así. Pablo se presenta: yo soy un apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol por Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y Pablo, ahora esto es importante, hermano. Si bien Pablo era un apóstol, eso no significa, escucha, que era un superhombre, que no necesitaba colaboradores, que era un llanero solitario, que él podía con todo. Es por eso que debo llamar tu atención a un hombre en el versículo 1 de esta epístola, que probablemente no sabemos casi nada de él, y es Sóstenes. Sí, incluso tiene un nombre que muchos de ustedes no querrían utilizar para ponerle a sus primogénitos. Sóstenes, un nombre raro. Pero hay algo que aprender de Sóstenes. Bueno, probablemente hay varias cosas. Algunos podrían decir, hermanos, de que Sóstenes era una persona que realmente es una muestra de la gracia de Dios. Porque si ustedes leen el relato en Hechos 18, van a notar de que cuando Pablo estuvo en Corintio había un tal Sóstenes. Y ese Sóstenes, al parecer, era alguien de los que se opuso a Pablo e intentó meterlo a la cárcel. Pero ahora, por algún motivo, Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, les recuerda: estoy con Sóstenes. Al parecer, este Sóstenes era un principal en las sinagogas, el cual al principio se oponía contra el Evangelio, pero ahora era un colaborador de Pablo. Y como ya les dije, siempre que nos encontramos a Pablo y cuando envía cartas a las diferentes iglesias, hay algo que es sumamente importante acá. Y es de que Pablo, por más de que era un apóstol, era alguien llamado por Jesucristo para este ministerio especial y que ya no se va a repetir, único. Pablo no era un superhombre, él necesitaba colaboradores. Él necesitaba colaboradores, él necesitaba gente a su alrededor. Por eso siempre van a ver a Pablo con Timoteo, a Pablo con Tito, a Pablo con Silas. Ahora, hermano, escucha, si Pablo necesitaba a otros hombres, otras personas a su alrededor, ¿cuánto más tú y yo? ¿Ah? La iglesia, hermano, y el cristianismo no se vive de manera solitaria. La iglesia, el cristianismo, el liderazgo, los pastores, no hacemos las cosas de manera solitaria nunca. Nunca, hermanos. Siempre necesitamos gente a nuestro alrededor. Aquellos que se creen los superhombres y que nadie puede llegar a ellos y que ellos pueden todo, hermanos, normalmente son los falsos maestros. Aquellos diótrefes, los cuales creen que ellos pueden solos y no quieren nada de nadie. Pablo no era así. Pablo siempre en sus viajes va a buscar personas, va a tener al médico amado, a Lucas, va a tener a Timoteo, a Tito, a Silas, a Sóstenes, a Febe, a Aquila, a Priscila, etcétera, etcétera. Y yo sé, hermanos, de que probablemente este nombre nos lo podríamos haber pasado así nomás, pero debe llamarnos la atención. Un apóstol llamado por Jesucristo adivina, no está solo en el ministerio, está acompañado por otras personas. Está acompañado por otras personas. Necesita la ayuda y la colaboración de otros. Y como ya he mencionado, si así era el apóstol Pablo, ¿cuánto más tú y yo? ¿Tú crees que puedes vivir la vida cristiana solo? No, no puedes. Es por eso que eres inmaduro, y vamos a ir viendo en la epístola a los Corintios en qué grado de inmadurez estarás, porque nos va a tocar a todos probablemente en esta epístola reflexionar mucho acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Pero bueno, después del primer versículo, hermanos, de que Pablo se presenta quién es él, luego Pablo va a hacer algo muy importante, y es recordarle a la iglesia de Corinto quiénes son ellos. Y esto es importante, hermanos, porque Pablo va a poner la base sobre la cual la iglesia de Corinto debe entender: nosotros somos algo, por lo cual debemos vivir de cierta manera. El cristianismo, hermano, es así. El cristianismo no te dice, vive de cierta manera para que llegues a hacer algo. No te dice eso. El cristianismo lo que te dice es, ya eres. Si estás en Cristo, ya eres alguien, ya eres algo, ya eres parte de una iglesia, ya eres parte del pueblo de Dios. Y por lo tanto se espera de que tú vivas de cierta forma. Entonces, esto es importante porque es la diferencia, como muchas veces he repetido, de las falsas religiones con la verdadera religión. Las falsas religiones te van a decir, si tú quieres llegar a hacer algo, tú haz. El cristianismo te dice, no,
Si tú estás en Cristo ya eres. Y ahora vive digno de lo que ya eres. Y escucha lo que Pablo le va a decir a la iglesia de Corintio. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primero, Pablo va a identificar a la iglesia de Corinto como la iglesia local. Y aquí, hermanos, no me quiero poner demasiado técnico respecto a términos teológicos, pero quiero hacerles notar algo en este pasaje. En este versículo, en este mismo versículo, versículo 2 del capítulo 1 de 1 Corintios, Pablo va a mencionar dos conceptos que muchas veces se olvidan y muchos hermanos no conocen. Y es el concepto de la iglesia local y la iglesia universal. Estas dos cosas están en este versículo. Pablo le dice, yo le estoy escribiendo a la iglesia que está ¿dónde? En Corinto, es una iglesia local. Pero Pablo va a decir que son, ¿qué? Que son santos con todos los que en cualquier invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le va a decir, yo escribo a la iglesia de Corinto, una iglesia local, pero esta iglesia es parte de algo mucho más grande que la iglesia local. Es parte de la iglesia universal, universal. Y ahora escucha, hermanos, muchas personas no entienden estos dos conceptos o los malinterpretan. Algunas personas piensan que la iglesia solamente es la iglesia local. Entonces la iglesia ahí a la que tú vas, esa congregación ahí, es lo único que hay y todas las demás iglesias no son iglesia. No es así, hermano. Ahora yo sé, y nosotros en la iglesia somos públicos y abiertos cuando hablamos de las falsas iglesias como la Eclesia, Poder de Dios, Cristo viene, etcétera, etcétera. Los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones. Sí, hermanos, no todo lo que se llama iglesia es iglesia. Pero hermano, un error de gente que no entiende el concepto, por ejemplo, de iglesia universal, es creer de que nuestra iglesia local es lo único que hay, no hay nada más y no hay nadie más. Y nosotros somos los únicos. Pablo, no. ¿Sí? También hay otro error, pero hermanos, los cuales entienden el concepto de la iglesia universal, pero no entienden el concepto de la iglesia local. Hay personas que dicen, bueno, la iglesia universal está en todo el mundo, somos todos los que creemos en Cristo. Y entonces denigran, escucha, o subestiman o menosprecian a la iglesia local. Y entonces ellos dicen, yo soy parte de la iglesia universal, ¿por qué tengo que ir a congregarme a una iglesia? ¿Por qué tengo que ser parte de una iglesia local? Si yo soy parte de toda la iglesia de Cristo. Eso es un error, hermano. Y es un error que el apóstol Pablo no comete acá. Sí, el apóstol Pablo va a reconocer de que hay una iglesia universal. De que la iglesia de Cristo no es solamente la iglesia de Corinto, la iglesia Sola Escritura, la iglesia Monte de Sión, la iglesia esto o aquello. No. La iglesia de Dios está conformada por todos aquellos que conocen al Señor. Por todos aquellos. Y es aquí donde Pablo está empezando a definir quiénes son los corintios. Los corintios, hermanos, eran la iglesia local de Cristo en Corinto, pero que era parte de una iglesia más grande. Una parte de una iglesia universal, de la novia de Cristo. Es eso lo que somos. Cada iglesia local, hermano, es parte de algo mucho más grande. Y tenemos la responsabilidad de representar a la iglesia universal de manera correcta donde Dios nos haya puesto. Porque Pablo, si hay algo que va a utilizar, hermanos, en su epístola a los Corintios, es el concepto de la iglesia como un cuerpo, ¿sí o no? Y esto debemos entender, tanto de manera local como de manera universal. La iglesia es un cuerpo local. Dentro de nuestra iglesia local, Sola Escritura, somos un cuerpo. Nos necesitamos los unos a los otros, ¿sí? Pero al mismo tiempo, hermano, ese concepto también debe verse en lo que es la iglesia universal. La iglesia de Cristo en general, en el Alto, en Cochabamba, donde sea, nos necesita a la iglesia Sola Escritura. Y así también la iglesia Sola Escritura necesita a las otras iglesias, porque somos parte de un cuerpo más grande. Está bien, somos una iglesia local, podemos tener cierta independencia, tenemos nuestros pastores, nuestra membresía, tenemos algunas formas distintas quizás de otras iglesias, pero eso no significa que nos desconectemos de todas las demás iglesias. Es más, lo que una iglesia sana normalmente busca, escucha esto, es tener comunión con otras iglesias. Y es esto lo que se ve en el Nuevo Testamento. Ustedes van a ver en el libro de Hechos, incluso vamos a ver esto en esta epístola a los Corintios. Resulta que los de Jerusalén están pasando hambre. Adivina, ¿quiénes van a ir al rescate? Los corintios, los filipos, los de Tesalónica, los de Macedonia, etc.
porque todos somos parte de una iglesia. Hermano, no existe en el Nuevo Testamento el concepto de que sí existe el concepto de iglesia local, pero no de secta, ¿sí? Local, la cual yo y nosotros y nadie más, y qué nos importan todos los demás. No es así. Y que nadie se meta con nosotros y no nos diga nada. No es así. Somos parte de una iglesia más amplia y debemos estar dispuestos a reconocer eso. Y el apóstol Pablo le recuerda esto a los corintios. Ustedes son una iglesia en Corinto, pero ustedes pertenecen a una iglesia que está conformada por todos aquellos que conocen al Señor, por todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Ahora ahí, hermanos, hay una palabra importante que es la palabra invocar. Esta palabra invocar, hermanos, es una expresión que se utilizaba para una persona que necesita ayuda urgente y pedía ayuda, ¿sí? Pedía ayuda, pedía socorro. Es eso lo que nos caracteriza a los cristianos. Todos los que invocamos al Señor somos aquellos que vamos corriendo a Cristo por socorro, porque estamos muertos en pecados, en delitos y pecados, y necesitamos un Salvador. Y escucha, hermano, la iglesia es conformada no por... Esto es importante. Y no, ustedes, los que me conocen, hermanos, no estoy despreciando la predestinación, ni la elección, ni ninguna de las doctrinas que sostenemos como iglesia, no. ¿Sí? Pero la iglesia, la verdad, es de que está conformada por todos aquellos que se acercan a Cristo como Salvador. Por más de que no entiendan la predestinación, por más de que no entiendan la elección incondicional, por más de que no entiendan nuestra escatología, la iglesia, hermano, y debemos entender esto, está conformada por todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Pablo no dice acá, la iglesia por si acaso está conformada por todos aquellos que creen en Calvino, no dice eso, o que creen en Lutero, o que esas son las divisiones que nosotros nos hacemos en esta época, o aquellos que son bautistas o presbiterianos, no. Ahora, hermanos, saben, nosotros somos una iglesia bautista, confesional, está bien, está perfecto, pero debemos reconocer de que la gracia de Dios es amplia, y parte de la iglesia de Dios son todos aquellos que invocan el nombre de Dios, el nombre de Cristo, que lo buscan para que Él sea su socorro, para que Él los salve. Todos aquellos que hacen esto son parte de la iglesia. Y nosotros como iglesia local somos parte de una iglesia más grande. Pero debemos pertenecer a una iglesia local. Como ya dije, no cometamos esos errores, ¿sí? Uno, creer de que porque nuestra iglesia local y no hay nada más, un error. Otro, de que como la iglesia es universal, ¿qué importa que nos congreguemos en una iglesia local? No hay tal cosa. Y esto también está en este texto. ¿Por qué? Porque en Corinto, adivina, Pablo sabe de que había una iglesia que se podía reconocer, con pastores, con líderes, con miembros. Pablo no escribe a la ciudad de Corinto, que ojalá los cristianos lean donde estén, no hace eso Pablo, ¿sí o no? Sino a la iglesia que está en Corinto, porque Pablo sabe de que la iglesia en Corinto es una congregación, es una asamblea. Y ahora aquí, hermanos, es donde llegamos a otra característica que Pablo nos da de nosotros y de los corintios. Y les llama Pablo iglesia. ¿Qué significa iglesia, hermano? ¿Qué significa iglesia? Y hermanos, voy a responder algunas preguntas al final de la exposición, por favor, porque si no me van a cortar el hilo. Pablo dice que son una iglesia, ¿sí? ¿Cuál es la palabra iglesia? La palabra iglesia es eclesia. Qué pena me da, hermanos, y qué bronca me da que esta iglesia de los Salcedo nos haya robado ese nombre, ¿sí? O que mucha gente crea que la iglesia es la eclesía que está en la Colón, que no tiene nada de iglesia y no tiene nada de cristiano, probablemente, ¿sí? Pero la realidad es de que en el griego la palabra iglesia es la palabra eclesía. ¿Pero qué significa la palabra eclesía? Está conformada por dos palabras, la palabra ek en el griego y la palabra kaleo. Ek significa salir y kaleo significa llamados, ¿sí? Llamar. La eclesia, hermano, la eclesía o la iglesia es aquella congregación, asamblea de aquellos que Dios ha llamado, aquellos que Dios ha sacado del mundo, ha sacado del pecado, ha librado de la esclavitud de Egipto, por poner un ejemplo del Antiguo Testamento, y los ha llamado a ser una congregación, y eso es lo que era la iglesia de Corinto, una congregación, una asamblea. La palabra eclesía era normalmente la palabra que utilizaban los griegos para referirse a las asambleas, por ejemplo, políticas, o a las asambleas de cualquier tipo.
en la cual se reunía, las personas se congregaban de manera voluntaria, se los llamaba y se les decía vengan y se congregaban. Eso era ser parte de la iglesia, hermano, una congregación. Ahora sabemos, hermano, de que la iglesia universal, no, ahora estoy hablando de la iglesia local. La iglesia local es una iglesia a la cual se congrega, es una asamblea. Y probablemente Pablo utiliza esta palabra eclesía, si bien Cristo también la utiliza, para diferenciar un poco de lo que los judíos eran. Los judíos utilizaban, por ejemplo, la palabra sinagogue para referirse a sus asambleas y probablemente para diferenciarnos de ellos. Pero es eso lo que significa y es eso lo que eran los corintios. Eran una asamblea de cristianos, de todos los creyentes. Eran una congregación, eran un grupo de personas a los cuales Dios había llamado para reunirlos para alabanza de la gloria de su gracia. Eso era la iglesia de Corintio. Y eso es lo que significa la palabra eclesía. Es por eso, hermano, que es algo absurdo. Personas que dicen, yo pertenezco a la iglesia, pero nunca van a la iglesia. Es absurdo, ¿sí? Porque ¿cómo puedes decir que perteneces a la iglesia si la palabra iglesia significa asamblea, aquellos que se congregan, aquellos que han salido de un lugar y los llaman a otro lugar para que vengan? No tiene lógica. Soy parte de la iglesia, pero no quiero ir a la iglesia. No tiene sentido. No tiene ningún sentido en el Nuevo Testamento tal cosa. Y por si acaso, en el Nuevo Testamento no existen cristianos sin una iglesia local. Siempre es a los cristianos de la iglesia de Éfeso, a los cristianos de la iglesia de Corintio, a los cristianos de la iglesia de tal lugar. Siempre los cristianos pertenecían a una iglesia local. Cristo mismo va a enviar en el libro de Apocalipsis cartas a las diferentes iglesias en diferentes lugares. A la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Éfeso. Siempre los cristianos pertenecían a una iglesia, a una congregación, a una asamblea de creyentes. Eso es algo común en el Nuevo Testamento. Y Pablo recuerda a los cristianos de Corinto de que ellos son la iglesia, pero no son cualquier asamblea. No son una asamblea política, no son una asamblea social, no es que gente que se reúne, como les dije que los corintios tenían estos juegos ístmicos, que eran unos juegos en los que había boxeo, carreras de caballos y ese tipo de cosas. No era gente que se reunía para entretenimiento, no, es la iglesia. Escucha lo que Pablo dice, de Dios. Es la iglesia de Dios. Pertenecemos a la asamblea, a la congregación, al pueblo reunido que le pertenece a Dios. Ahora aquí hay un detalle importante, hermanos, porque como ya les dije, la iglesia de Corinto es una iglesia que está pasando serios problemas, está pasando serias dificultades, es una iglesia carnal. Ahora, cuidado, no estoy hablando del cristiano carnal como lo hacen algunos falsos maestros. Vamos a hablar de la carnalidad más adelante, ¿sí? Les ruego que tengan paciencia en eso, hermanos. Pero es una iglesia la cual está inmadura, está pasando problemas, pero adivina, hermanos, siguen siendo iglesia. Son cristianos, son creyentes. Son cristianos, son creyentes. ¿Ah? Son la iglesia de Dios. Y ahora aquí hay que tener cuidado, hermanos. Porque hay algunas, hermanos, ustedes saben, yo soy bastante público y directo cuando hablo de iglesias como la Eclesía, Poder de Dios y Cristo Viene, porque esas iglesias realmente tienen características de ser apostasía total, de ser sectas, ¿sí? Tienen características claras de no ser una iglesia de Dios. Pero hay que tener cuidado, hermanos, con ver otras iglesias que capaz son inmaduras, que capaz tienen ciertos conflictos, que tal vez que se pueden resolver, como la iglesia de Corintio va a resolver muchos de sus problemas. Y pensar, hermanos, de que ellos no son cristianos. Hermanos, uno de los errores que podemos cometer aquellos que pertenecemos, gracias a Dios, y lo digo gracias a Dios, a una iglesia sana. Hermanos, nosotros en nuestra iglesia trabajamos todas las semanas para que nuestra iglesia no sea perfecta, ninguna iglesia es perfecta, pero para que sea sana. Y los que están en nuestra iglesia a tiempo saben de que somos una iglesia sana, no sin problemas, pero sí sana. Pero un error que podemos cometer aquellos que estamos en iglesias tal vez más maduras es ver iglesias inmaduras y pensar, ay, esos no son cristianos. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Dije, una cosa es hablar de eclesía, poder de Dios, Cristo viene, testigos de Jehová, mormones, los de Pare de Sufrir, ni qué hablar. Una cosa es hablar de ese tipo de cosas, de ese tipo de reuniones, las cuales tienen claras características de no pertenecer a Dios, de no ser una iglesia de Dios, ¿sí? Pero cuidado, hermano, porque puede haber iglesias inmaduras como la iglesia de Corinto, las cuales Pablo les dice, ustedes sí son la iglesia de Dios.
Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Por eso ustedes, los que me conocen, hermano, yo he estado dispuesto a trabajar con iglesias que sabía que estaban mal, que sabía que estaban con serios problemas. ¿Por qué? Porque yo sé, Pablo, al ver a los corintios, escucha bien esto. Al ver a los corintios que estaban viviendo mal, que estaban inmaduros y todo eso, Pablo no dice, ya, ¿qué me importa? ¿Sí? Los de Éfeso son los verdaderos. Pablo no hace eso. Pablo sabe de que los corintios necesitan ayuda, de que los corintios necesitan reprensión, exhortación, paciencia. Sabe eso, Pablo. Es por eso que a los que me conocen, hermanos, saben. Yo he estado dispuesto a trabajar con iglesias que no estaban tan bien y sabía que necesitaban reformarse y purificarse y ese tipo de cosas. Y no de golpe los hemos excluido. Ellos son los que nos han terminado diciendo, váyanse, eso es otra cosa. Pero hermanos, hay que tener cuidado. Porque puede haber iglesias inmaduras, las cuales todavía son la iglesia de Dios y más bien lo que necesitan es de que las ayudemos a purificarse. Que las ayudemos a sanar los problemas que tienen dentro de ellas. Es por eso que Pablo escribe esta carta a los Corintios. Y me llama mucho la atención y tiene que llamarnos la atención. Que Pablo, en una iglesia tan desordenada, Pablo le dice, son la iglesia de Dios. ¿Sí? La iglesia de Dios. Y esto es la gracia de Dios, hermano. Cristo ha muerto por todos nuestros pecados, no solo por algunos, por todos. Y a veces como cristianos sí, somos inmaduros, erramos, caemos en cosas que no debemos caer, pero eso no significa que no seamos la iglesia de Dios. Si nos arrepentimos y volvimos al camino, no significa de que no somos la iglesia de Dios, hermano. Y Pablo sabe eso de los corintios y le está recordando esto. Ustedes son la iglesia de Dios. Por eso, luego les va a pedir, ahora, compórtense pues como la iglesia de Dios, es la idea. Luego Pablo les va a decir más o menos eso. Pero al principio les está recalcando quiénes son. Y dice la iglesia de Dios que está en Corintio, esta iglesia local. Ahora, hay más características de esta iglesia. Escucha, a los santificados de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? A los santificados. Hermano, lee toda la epístola a los Corintios y si hay algo que no vas a creer de los Corintios es de que sean santos. ¿Sí? Para nada. Para nada. Entonces, ¿por qué Pablo les llama a los santificados de Cristo Jesús? Porque en este mismo versículo, hermano, Pablo nos está presentando dos cosas respecto a la santificación que a veces tampoco conocemos. Y déjenme explicarles, hermanos. Sé que esto se está volviendo casi una clase de teología, pero es necesario, hermanos. Cuando hablamos nosotros de la santificación, hablamos de la santificación de distintas formas. Nosotros creemos en la santificación, escucha, posicional, en la santificación progresiva y en la santificación perfecta. ¿Sí? Perfeccionada, si quieren. Creemos en esas tres etapas de la santificación. Posicional, progresiva y perfeccionada. ¿Sí? Pablo cuando les dice a los corintios aquí, a los santificados en Cristo Jesús, no está refiriéndose, hermano, a de que los corintios son santos, perfectos, puros, sin mancha. No está diciendo eso. Sino que está refiriéndose a la santificación posicional. ¿Qué significa la santificación posicional? Significa de que para Dios, escucha, los corintios ya son santos. ¿Por qué? Porque tú y yo, Dios nos ve como justos, como santos, no porque hagamos o lo que hagamos o lo que no hagamos, sino, hermano, porque Cristo ha muerto en nuestro lugar, ha vivido por nosotros, ha muerto por nosotros, y entonces Dios me ve a mí santo. Esto es lo que dice el autor de Hebreos, no sé si sabían. Hebreos capítulo 10, escucha lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 15. Hebreos capítulo 10, versículo 15. Escucha lo que dice. Versículo 14, perdón. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí encontramos algo igual raro. Dice que con una sola ofrenda. ¿A qué ofrenda se está refiriendo? A la ofrenda de Cristo, a su muerte, a su resurrección, a su sacrificio. Y dice, con una ofrenda ya nos hizo perfectos. Pero al mismo tiempo el autor de Hebreos dice, hace perfectos a los santificados. ¿Qué es esto? Bueno, es que necesitamos comprender más de teología, más de soteriología, de la doctrina de la salvación. Hermano, cuando tú llegas a Cristo ya Dios te ve como santo. Por eso Pablo le va a llamar a los santos. Pablo le va a llamar a los otros, en la segunda epístola a los Corintios, Pablo va a llamar a los Efesios los santos. Pablo va a llamar a los cristianos como normalmente los santos. Y no es porque vivamos, porque seamos perfectos, porque ya más o menos seamos santos, seamos ángeles. No.
Es porque somos santos, porque Cristo ha muerto por nosotros. Dios me ve como santo, Dios me ve como perfecto porque Cristo ya ha hecho todo. Escucha como Pablo le va a decir a los Corintios en su segunda epístola. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio con todos los santos que están en toda Acaya. Somos santos, hermano, posicionalmente, en el sentido de que Dios me ve como santo. Pero también, hermano, esto de santificados en Cristo significa esto. Cada cristiano, escucha, ha sido, la palabra santificar, la palabra santo o santificar, tiene esta connotación de separar. Todo cristiano, hermano, es alguien que ha sido separado de algo para ahora ser de Cristo. Todo cristiano ha sido separado del mundo, ha sido separado del pecado, para ahora pertenecerle a Cristo. Y estos también eran los corintios. Por eso Pablo les va a recordar en 1 Corintios 6, versículo 20. Por precio habéis sido comprados. Ustedes no son suyos, son de Él, son de Cristo. Todo cristiano, hermano, ha sido separado para Él. Y eso es lo que también significa la palabra santificado o santo. Separado, apartado para alguien. Todo cristiano ha sido apartado para Cristo. Los corintios, a pesar de que estaban inmaduros, sí. Si ellos habían puesto su fe en Cristo verdaderamente, ellos ya fueron apartados para Él. Ya le pertenecen a Cristo. Y Pablo les está recordando lo que ellos son. Son la iglesia de Dios, santificada en Cristo Jesús. Pero ahora esta iglesia, escucha, tiene un alto llamado. ¿Cuál es ese alto llamado? Llamados a ser santos. Escucha lo que dice. Aquí encontramos lo que les explicaba hace un momento, la santificación progresiva. El cristiano, hermano, ya es santo, ya Dios nos declara justos, nos ve como perfectos, nos llama santos, porque Cristo ha muerto por nosotros y Cristo ha vivido por nosotros y Dios ve la justicia de Cristo en nosotros. Pero también Dios nos llama a santificarnos. Dios nos llama, hermanos, a poner de nuestras fuerzas, de nuestra labor, para ser cada vez más como Cristo. Dios quiere que nos santifiquemos. Tenemos este llamado, hermanos, de buscar ser más como Cristo. Como Pablo va a decir en Efesios capítulo 4, de despojarnos del viejo hombre y buscar ser más como Cristo, que solo Cristo se vea en nosotros. Entonces sí, los corintios ya eran santos, ya habían sido santificados, apartados para Cristo, pero ellos tenían el llamado de ahora santificarse. Esta es la santificación progresiva, que día tras día buscamos ser más como Él, con la ayuda de Él. Es una obra del Espíritu Santo, como también es algo que Dios nos da la responsabilidad de buscar. Y Pablo les recuerda, iglesia de Corintio, ustedes son la iglesia de Dios. Son una iglesia local que pertenece a una iglesia universal, que pertenece a todo el pueblo por el cual Cristo ha muerto. Son una iglesia a la cual Cristo ya ha santificado, ya ha apartado para Él. Ustedes ya son santos porque Cristo ha hecho todo por ustedes, pero también tienen este llamado a ser santos, a santificarse. Tienen el llamado a la santidad. Tienen el llamado a vivir conforme a lo que Dios les ha llamado a vivir. Y ahora esto, hermano, en el contexto es sumamente importante por lo que les expliqué hace un momento. Pablo les está diciendo a los corintios quiénes son ellos. ¿Sí? ¿Quiénes ya son ellos? Pablo no les va a decir en toda esta epístola, hermanos, si ustedes quieren ser santificados y ser la iglesia de Dios, no se dividan, pues. No hagan esto, no va a hacer eso Pablo. Pablo ya les está diciendo, ustedes ya son. Ya son. No les está diciendo, dejen de ser inmaduros si quieren ser la iglesia de Dios, no. Ya son la iglesia de Dios. Y ahora esto es un punto sumamente relevante, hermano, en nuestra vida cristiana, por lo que ya dije. Y es de que el cristiano es por lo que es que busca vivir de la manera correcta. Es porque ya soy de la iglesia de Cristo. Es porque Él ya ha muerto por mí y me ha salvado, que ahora quiero vivir de una manera correcta. Nunca es al revés. Nunca es al revés. Nunca es quiero vivir de la manera correcta para llegar a ser la iglesia de Dios. No, eso no. Sino ya somos de la iglesia. Sí, somos inmaduros y fallamos y erramos. Y cometemos errores y somos imperfectos, sí. Pero ya somos de la iglesia.
Y como ya somos de la iglesia de Dios, tenemos este llamado a santificarnos, a ser santos. Eso es lo que Pablo le recuerda a esta iglesia. Le está diciendo quiénes son ellos, cuál es el alto llamado que ellos tienen. Y el alto llamado que ellos tienen, Pablo les dice, no es solo para ustedes, sino es para toda la iglesia universal. En otras palabras, aquí encontramos una enseñanza importante. Y es de que la iglesia, que el hecho de que la iglesia funcione bien, el hecho de que la iglesia no sea inmadura, sino crezca y más bien esté ordenada y no tenga los problemas que vamos a ver en toda esta epístola, es un llamado para toda la iglesia. No solo para nuestra iglesia local, sino para toda la iglesia. Es un llamado para todas las iglesias, para todos aquellos que conocen al Señor. Entonces Pablo en estos primeros versículos, primero se presenta a él, y luego él presenta a la iglesia. Les recuerda a los corintios quiénes son ellos. Y en tercer lugar, y ya para terminar, hermanos, Pablo les va a dar los deseos que tiene para ellos. Les va a escribir qué deseos tiene para esta iglesia. Escucha lo que dice. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, yo sé que la mayoría de la gente se pasa estos versículos como si nada, pero no, yo no puedo hacer eso, no puedo pedir perdón por eso, pero es necesario hablar de algunas cosas, hermanos. Gracia. Regalo inmerecido, hermanos. Gracia en el Nuevo Testamento se refiere al Evangelio, se refiere a Cristo, pero también se refiere, hermano, al poder que Dios nos da, a la obra que Dios hace en nosotros, para que podamos vivir de la manera correcta. No sé si recuerdan que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2, versículo 1. Pablo le dice a Timoteo, consigue tus fuerzas en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo que le dice. Sé que la Reina Valera lo traduce mal, pero Pablo le dice, consigue tus fuerzas en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, a todas las iglesias que le va a escribir, siempre les va a decir esto. Gracia. Ustedes necesitan gracia. Ya sé, hermano, que probablemente este era un saludo griego que se utilizaba comúnmente, pero no creo que el Espíritu Santo lo haya inspirado para que lo tomemos así. Ya sé que es una palabra griega que es muy parecida a un saludo que ellos tenían, que probablemente Pablo utiliza la palabra haris para referirse a gracia, pero como ya dije, el Espíritu Santo no creo que lo haya querido que simplemente sea un saludo. Sino, hermano, lo que la iglesia de Corinto necesitaba era gracia. Las cosas no van a ir bien a menos de que Dios nos dé de su favor. Las cosas no van a ir bien a menos de que Dios nos muestre su gracia. Y es por eso que Pablo le va a desear esto a todas las iglesias. A veces Pablo en algunas iglesias, en algunas cartas, les va a decir gracia para ustedes, eso es lo que quiero, al principio, y luego al final otra vez gracia. Necesitamos de la gracia del Señor. Necesitamos del poder, de las fuerzas que Él nos da. Nadie es fuerte por su propia cuenta, dijo Ana en el libro del profeta Samuel. Nadie es fuerte por su propia cuenta. Nosotros somos vasos de barro, va a decir Pablo en 2 Corintios capítulo 4, que no servimos realmente. Somos incompetentes en nosotros mismos. No tenemos la capacidad, no tenemos los talentos, no tenemos las fuerzas para vivir la vida cristiana, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos gracia. No por nada el apóstol Juan, hermano, después de haber sufrido una vida siendo cristiano, el apóstol Juan cuando recuerda a Cristo, ¿se acuerdan lo que él dice en Juan capítulo 1? El apóstol Juan va a decir, en Cristo encontramos gracia sobre gracia. Haris antiharitas. Significa gracia que es continua. Una gracia que necesitamos. Como vamos a ver más adelante, probablemente los corintios estaban poniendo sus esperanzas en la fuerza de los hombres. Eso es obvio. ¿Se acuerdan? Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Confiando en los hombres. Aunque eran hombres muy grandes, aunque eran hombres muy importantes, Pedro, Pablo. Pero hermano, nuestra confianza está en la gracia de Dios. Dios es el que tiene que darnos gracia para que las cosas vayan bien. Si no, no se puede. Si sus misericordias, dice el profeta Jeremías, no fueran nuevas todas las mañanas, ya hubiéramos sido destruidos como los demás.
Escucha lo que dice el profeta Jeremías, Lamentaciones 3, versículo 23. Si sus misericordias no hubieran sido nuevas todas las mañanas, ya seríamos destruidos. Ah. Necesitamos gracia. Lo que la iglesia de Corinto necesitaba era gracia. Y segundo, hermano, necesitaban paz. Y como vamos a ver, esta iglesia, si hay algo que no tenía, era paz. Peleas, conflictos, divisiones, discusiones. Si hay algo que esta iglesia no tenía, era paz, hermano. Era paz. Pero Pablo va a decirles algo en el versículo 3 que es importante, y es de que esta gracia y esta paz solamente se encuentran, escucha, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta gracia y esta paz solamente se encuentran en Dios a través, escucha, de Jesucristo. Hay gente que piensa que puede creer solamente en Dios y no en Cristo y conseguir gracia y paz. No se puede. Es por medio de Jesucristo. Es la gracia de Dios en Cristo, con Cristo, por Cristo. Siempre es así. Y si hay algo que vamos a ver en toda esta epístola, hermanos, es como Pablo les va una y otra vez recordar a los corintios quién es Dios y quién es Cristo. Y por quién es Dios y por quién es Cristo, entonces ahora ustedes vivan de una manera distinta. ¿Por quiénes son ellos? Por la gracia que recibimos en ellos. Y es así como Pablo comienza esta epístola, hermanos, presentándose quién es Él, presentando quién es la iglesia y mostrándoles parte de los deseos que Él tiene para ellos.